Soy Johan Ramírez, bienvenidos. Aumenta la tensión en la frontera entre Israel y Líbano. El jueves por la noche, el ejército israelí intercambió nuevos disparos con el movimiento chiita Hezbollah. La escalada de la retórica entre ambas partes hace temer un conflicto de mayores dimensiones en Oriente Medio. Esto luego de que Hezbollah amenazara a Israel con iniciar una guerra, escuchen esto, sin control, sin normas y sin límites. Hezbollah, aliado de Hamás y afincado en territorio libanés, reivindicó el jueves varios ataques, entre ellos el lanzamiento de decenas de cohetes contra una posición militar israelí. Esto tras la muerte de uno de sus combatientes en bombardeo, algo que luego Israel confirmó, diciendo que efectivamente había eliminado a un comandante de Hezbollah y que atacó una base de lanzamiento de misiles del grupo. En medio de la intensa guerra en Gaza, se está abriendo un nuevo frente de batalla para Israel, ahora contra Hezbollah en el Líbano. Este es el tema que nos atañe hoy y para analizarlo me acompañan dos expertos en la materia. Desde Haifa, en el norte de Israel, recibo a Adrián Krupnik. Él es doctor en Historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv. Y por otro lado, se nos une el profesor Luciano Zácara, investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Muchas gracias por aceptar la invitación. Luciano, me gustaría comenzar contigo. Hezbollah amenaza con una guerra sin control, sin normas y sin límites. Lo decíamos antes. ¿Qué podemos esperar de esta amenaza? Bueno, como bien has dicho en la introducción de este debate, hay una guerra de narrativas que viene llevando a cabo desde el comienzo de este conflicto del 7 de octubre por parte de los distintos actores que han participado. Nasrallah era uno de los actores principales del que siempre se ha esperado en ciertos ámbitos una retórica mucho más fuerte de la que había tenido. Los discursos que ha hecho Nasrallah en el pasado fueron para algunos decepcionantes porque se esperaba que Hezbollah se involucrara más en esta guerra y no se hizo. Esto es un poco lo que esperaban ciertos sectores de que Hezbollah realmente se involucrara en ampliar un segundo frente que se venía esperando en algunos sectores desde hace bastante tiempo. De ahí a que se vaya a llevar a cabo una guerra sin control, como ha dicho, es muy difícil. Hay que tener en cuenta que Hezbollah forma parte de un gobierno en el Líbano, que las otras fuerzas no están para nada de acuerdo en abrir una guerra con Israel porque se recuerda lo que pasó en el 2006 y que tampoco tiene una capacidad operativa tan grande como operar afuera del Líbano, como amenazó ayer directamente a Chipre. Que aumenten las escaramuzas, el nivel de las escaramuzas que ha habido hasta ahora, evidentemente está pasando y va a pasar, pero yo dudo mucho de que esto se extienda tanto como se prevé. Adrián, una de las cosas que hizo Hezbollah cuando hizo esta amenaza fue difundir un video en el que mostraba infraestructura sensible de la ciudad portuaria de Haifa, donde tú estás. ¿Hay una sensación de inseguridad allí en ese momento? Bueno, por supuesto que no resulta para nada simpático ver ese video, pero la sociedad israelí está acostumbrada a esta situación y hay una sensación de que habrá que enfrentar lo que suceda. Como bien decía el colega Zácara, hay una delicada línea, un delicado equilibrio entre la retórica de Nasrallah y lo que efectivamente pueda llegar a ser por el antecedente de la guerra del 2006. Pero también es cierto que el conflicto no ha dejado de escalar desde el 7 de octubre. En Israel se han desatado incluso incendios en el norte debido al clima caluroso y los constantes bombardeos de Hezbollah. Y además, ambos rivales, Hezbollah e Israel, tienen hoy mayores capacidades y mayor tecnología que en 2006. Por lo tanto, pensar en lo que sería una guerra desatada realmente es preocupante. Lo que quisiera también enfatizar es que en su amenaza incluyó la posibilidad de atacar Chipre, lo cual es un claro mensaje para la Unión Europea. Lo que está diciendo es que les abriría un segundo frente. Exactamente, es que este conflicto y estas tensiones tienen muchísimas aristas. Vamos a tratar de tocarlas todas a lo largo de este programa. Tú decías, Luciano, hace un momento que Hezbollah, que no parecería sensato, digamos, para Hezbollah iniciar una guerra contra Israel. Lo cierto es que Israel aprobó también esta semana un operativo contra Hezbollah en el Líbano. ¿Tiene sentido esto para Netanyahu, abrir un nuevo frente de guerra cuando después de 8 meses de intensos combates todavía no ha podido vencer a Hamás en Gaza?
Bueno, desde el punto de vista militar, yo no soy un experto militar, pero yo creo que no. Es muy difícil mantener un esfuerzo de guerra tan grande como el que ha tenido hasta ahora sin haber logrado los objetivos militares establecidos desde un principio y abrir un segundo frente pensando que también los van a cumplir cuando no han podido cumplir los otros. Por lo tanto, no creo que a Netanyahu le convenga iniciar un segundo frente porque estaría combatiendo en dos frentes que, como bien dijo Adrián, las tecnologías son distintas de las que había en el 2006. Hezbollah está mucho más preparado, siempre ha aprendido de los errores y de la experiencia de las batallas anteriores. Por lo tanto, sería mucho más complicado ahora que lo que pasó en el 2006. Creo que no está, o sea, como dije antes, esto es una batalla de narrativas, a ver quién grita más alto. Todos los actores de este conflicto desde un principio han tratado de mostrar cierta contención para evitar escalar. Estados Unidos, Irán, Hezbollah, etcétera, etcétera, han tratado de dar señales de que, bueno, quieren hacer algo, pero tampoco quieren hacer tanto porque no quieren involucrarse directamente en un conflicto que destruya totalmente ninguno de los espacios de ninguno de los actores involucrados. Israel, me imagino, está en la misma situación. Tiene una cuestión de seguridad que tiene que resolver muy fuerte. Tiene que cumplir los dos objetivos que se ha planteado Netanyahu, que hasta ahora no los ha podido cumplir. Iniciar una otra ofensiva en otro territorio, creo que no le daría bien. Ahora, que tiene que estar preparado y tiene que anunciar que está preparado y tiene que hacer todos los preparativos para defenderse en caso de una escalada, creo que es lógico también. Entonces, por lo que deduzco entonces, de lo que me dicen ambos, esto es más también una guerra que por lo menos se libra en la retórica. Anuncios bastante, ¿no?, alarmantes, pero pareciera que no es factible que una guerra se llevara a cabo en realidad en el terreno en este momento. Sobre todo, me preguntaba yo, Netanyahu comprometiéndose a una guerra, a una operación contra Hezbollah en el Líbano cuando acaba de disolver su gabinete de guerra, con lo cual quedan evidencias además de las divisiones internas de cara al conflicto en Gaza. ¿No es esto un contrasentido, Adrián? Bueno, realmente yo estaría contento de decir que es poco probable una guerra abierta entre Israel y Hezbollah en este momento. Realmente no lo sé. Esto desde que empezó, lo mismo que la guerra en Ucrania, desde que empezó estamos expuestos a que las cosas se compliquen de manera inesperada y esto sigue así. Ahora, lo que yo quiero agregar es la idea de que esto es un conflicto de dos narrativas, pero estas dos narrativas se apoyan también en planes de geopolítica claramente definidos. Por un lado, Hezbollah representa algo así como un brazo directo de Irán, es la llegada hacia el mar Mediterráneo por parte de Irán, que atraviesa el territorio iraquí a través de milicias que le responden directamente, lo mismo en Siria y lo mismo en Yemen. Aquí hay un plan de mantener esa ruta que va desde Irán con auspicio y en alianza con Rusia hasta el mar Mediterráneo. Por otra parte, este proyecto compite con lo que venía siendo los acuerdos de Abraham de normalizar las relaciones de Israel con otros países árabes islámicos, en los cuales se había llegado muy cerca a que Arabia Saudita se sumase, abriendo una ruta alternativa al camino de la seda. Entonces estamos hablando de una cuestión que a simple vista parece un enfrentamiento regional, pero que tiene que ver con la geopolítica a escala global. Por eso también la cantidad de actores involucrados e intereses en juegos es tal que es muy difícil predecir lo que pueda pasar pasado mañana u hoy a la noche. Adrián, y ahora que tú mencionas a la región y hablas de geopolítica, hablemos también de la comunidad internacional. Estados Unidos y los aliados de Israel piden al gobierno de Benjamín Netanyahu bajar las tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, esta semana dio de baja a un comandante de Hezbollah, uno de las jerarcas de esa organización. ¿Cuál es la estrategia de Israel? Porque honestamente parece difícil entenderla. ¿La pregunta es para mí? Sí, adelante, Adrián. Bien, bueno, yo creo que en términos de estas operaciones quirúrgicas de eliminar a un comandante, las evaluaciones de Israel son de costo-beneficio y si es una persona
importante y tienen la oportunidad de hacerlo, lo mismo que aquellos que están relacionados con el plan nuclear iraní. Israel no desperdicia la oportunidad de eliminarlos. Pero esas cuestiones poco alteran una dinámica que es mucho más amplia, como decía, que llega a intereses de escala global. Luciano, Adrián, antes de seguir conversando, les pido que veamos un pequeño reportaje que hemos preparado sobre Hezbollah. ¿En qué consiste esta organización? ¿Con qué capacidades militares cuenta? ¿Quiénes son sus aliados? Vamos a ver el reportaje y enseguida seguimos conversando. Hezbollah, el Partido de Dios, fue fundado en el Líbano en 1982. Integrado por musulmanes chiitas entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní, organizó la resistencia islámica ante la segunda invasión israelí en el Líbano. El grupo paramilitar es respaldado por Irán, que le provee armas, capacitación y apoyo financiero y político. Hezbollah es la fuerza militar no estatal más poderosa del mundo, con una influencia y control político no solo en el Líbano, sino también en Siria, en cuya guerra en apoyo a Bashar al-Assad le ha permitido ganar experiencia entrenando y apoyando a milicias proiraníes en Irak y Yemen. En 2021, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró que el grupo tenía 100.000 combatientes. La organización ha aumentado significativamente su armamento en cantidad y calidad. Cuenta con diferentes tipos de drones que utiliza para reconocimiento o ataque y desde el año pasado ha comenzado a utilizar drones suicidas. En sus ataques contra Israel también utiliza nuevas armas, incluidos misiles que pueden transportar cargas explosivas de hasta media tonelada. La organización también tiene misiles guiados que ha estado utilizando en sus ataques contra Israel desde el inicio de la guerra en octubre pasado. También cuenta con varios lanzacohetes múltiples y misiles tierra-mar y tierra-aire de fabricación china y rusa. Adrián, ya hemos visto en resumidas cuentas quién es Hezbollah. ¿En qué se diferencian Hezbollah de Hamás? Bueno, hay dos diferencias fundamentales, hay muchas, pero por mencionar dos. Hamás es de la corriente sunita del Islam y Hezbollah es de la corriente chiita, al igual que los ayatolás que gobiernan Irán desde 1979. Por otra parte, como señalaba antes el colega Zácara, Hezbollah forma parte del parlamento, forma parte de la estructura de gobierno del Líbano y está de alguna manera comprometido con el bienestar de la población en una situación que lleva ya varios años de una crisis económica terrible. En la Franja de Gaza, Hamás es la resistencia islámica, surge como un desprendimiento de la hermandad musulmana en Egipto por la década del 80 y ha funcionado hasta ahora como un instrumento de Irán. Y digo instrumento para explícitamente diferenciarlo de lo que sería Hezbollah, que yo considero un brazo. Un brazo no es lo mismo que un instrumento. El instrumento se puede sacrificar, el brazo ya directamente forma parte de lo que es el cuerpo. Y Luciano, en términos de capacidades militares, ¿quién es más fuerte, Hezbollah o Hamás? Bueno, sin duda Hezbollah, al ser parte del Estado, parte de la estructura militar del Líbano, tiene acceso a recursos e incluso tiene acceso a mucho más recursos que algunos dicen que el propio ejército del Líbano. Por eso también se ha aceptado, o la estructura política libanesa ha tenido que aceptar que Hezbollah siga manteniendo las armas, siga manteniendo su estructura militar después de la guerra del 82, en reconocimiento de lo que ha hecho en la guerra con Israel. Por lo tanto, puede imponer determinadas normas, puede imponer determinados criterios incluso al gobierno y al ejército libanés. Eso demuestra que es mucho más, está mucho más capacitado que Hamás, que tiene que digamos, desarrollarse en un ámbito de clandestinidad absoluta y en un ámbito de persecución absoluta. En el Líbano eso Hezbollah no lo tiene porque es parte de esa estructura, es parte de la defensa del Líbano en el sur. Todo esto que está pasando, estos intercambios de cohetes y de disparos que se hacen desde el sur del Líbano se están haciendo a campo abierto, no se están ocultando
para que las autoridades libanesas no lo vean. Es parte de la estrategia de Hezbollah y tiene la capacidad de hacerlo. Yo no estoy muy de acuerdo con la idea de la división entre instrumentos y brazos, pero sí, evidentemente, Hezbollah es una parte muy fundamental de la política exterior iraní, pero que yo también considero que tampoco Hezbollah responde 100% a lo que hace Irán. Tiene su propia independencia, tiene su propia autonomía, y Nasrallah toma decisiones en función de no solo de lo que diga Teherán, sino también en función de lo que se negocie dentro de la estructura libanesa. Y yo por eso creo que Hezbollah no está dispuesto a entrar a una guerra total contra Israel, porque eso traería problemas al interior de la coalición de gobierno en el Líbano, y en definitiva acarrearía problemas económicos mucho más graves que los que está sufriendo Líbano hasta ahora. Tiene otra manera de tomar decisiones que tiene en cuenta a su propia población y no solamente lo que diga Teherán. Luciano, y justamente hablando de esas capacidades que son superiores de Hezbollah en relación a Hamás, leía ayer que funcionarios estadounidenses estarían preocupados porque el domo de hierro de Israel bajo los ataques de Hezbollah podría ser superado. ¿Es eso cierto, Luciano? ¿Podría eso pasar? Bueno, no lo sé, espero que no, por el beneficio de la región, que no entre en una escalada mayor. Pero ayer una de las propias autoridades de la red eléctrica israelí lo dejó muy claro, que eran muy vulnerables y que Israel trabajaba prácticamente en aislamiento en las redes eléctricas y en un montón de otras redes. Por lo tanto, básicamente dijo que si Hezbollah decide atacar la infraestructura eléctrica de Israel, lo podía dejar sin luz en 2 días. Esto es un reconocimiento muy serio por parte de una autoridad israelí acerca de lo vulnerable que pueden estar enfrente a un ataque más organizado y con más tecnología que la que han tenido hasta ahora por parte de Hamás. Y Adrián, el ejército israelí, lo decíamos antes, aprobó esta semana una operación militar en el Líbano. Estados Unidos ya habría sido informado de estos preparativos, que básicamente sería una incursión militar por tierra, agua y aire. Pero el Líbano es un país con un gobierno legítimo, no está dirigido por una organización terrorista, no es Hezbollah quien manda en el Líbano. ¿Cómo ve Occidente esa operación? Y vista desde el derecho internacional y los tratados internacionales, Adrián, ¿puede Israel invadir el Líbano? Bueno, aquí es cuando nos enfrentamos a una ambigüedad, y es esta ambigüedad en la que tanto Zácara como yo nos referíamos a Hezbollah. Hezbollah en parte se autodenomina el partido de Dios, pero también forma parte de un Estado y de un parlamento que supuestamente debe ceñirse al derecho internacional, respetar fronteras internacionales, pero por otra parte responde a la estrategia regional de Irán. Y yo quiero enfatizar el hecho de que las fronteras nacionales aquí han sufrido, digamos, las seguimos viendo en el mapa, seguimos hablando de Líbano, de Siria, como si fuesen estados, no sé, como Bélgica o Francia y Alemania, pero lo cierto es que Siria ha sido arrasada desde el 2015, y países como Irak son muy endebles en cuanto a la centralidad de un Estado que los gobierne. Entonces hablamos de organismos que no son estatales, que tienen libre acción en la región, que por un lado se ciñen al derecho internacional, por ejemplo, para acusar a Israel en foros internacionales, en organismos internacionales, pero que hacen uso de su capacidad de sobrepasar fronteras o de hacer cuestiones persiguiendo sus intereses políticos. Entonces es como que juegan en los dos tableros, en el de un organismo paraestatal y en el derecho internacional. Esto, para el que tenga ganas de leer, hace mucho tiempo hubo un artículo de Farid Zakaria, el editor de la revista Foreign Policy, que hablaba de las democracias no liberales y se refería a la necesidad de empezar a tener un doble estándar con aquellos gobiernos que llegaban a ser gobernados supuestamente por gobiernos electos, pero que lo único que tenían de democracia era el proceso electoral, pero ya no había instituciones, no había nada. Bueno, hoy en día nos estamos encontrando a que el sistema de organismos internacionales e incluso el derecho internacional que se fue consolidando a partir de la posguerra está siendo socavado desde adentro
por muy hábiles actores. Yo coincido con Sácara en que Nasrallah es una persona que tiene su propio juego político, es además un intelectual muy formado y son gente muy hábil. Ellos usan el derecho internacional para socavar desde adentro el equilibrio de poder que ha existido hasta ahora. Pero bueno, y esa es una estrategia que vemos en los regímenes en todas partes del mundo, incluyendo en la región en América Latina. Luciano, ¿qué hace el Líbano para combatir a Hezbollah puertas adentro, si es que hace algo? Bueno, no creo la verdad que haga mucho. O sea, hay distintas posiciones dentro del Líbano. Hay un consenso acerca de la no necesidad de entrar a una guerra con Israel, pero también hay un consenso en relación a lo que ha representado tener una guerra con Israel y al recuerdo que se tiene de lo que pasó en la década de los 70s y 80, en las cuales Israel estuvo dominando y controlando parte del Líbano con unas matanzas bastante importantes en campos de refugiados palestinos. O sea que no hay hay un consenso bastante importante acerca de lo que no se quiere que pase, porque tampoco se tiene muy buenas relaciones con Israel, pero tampoco se quiere llegar a una guerra constante, a una guerra a larga escala. Eso no quiere decir que se esté combatiendo a Hezbollah, lo que se trata de hacer es controlarlo y contenerlo para que no se ingrese de nuevo en un conflicto de larga duración y que pueda destruir totalmente la infraestructura del país. Pero eso no quiere decir que haya muchos en el Líbano que estén a favor de Israel o que el hecho de que quieran que Hezbollah no ingrese a una guerra significa que estén en contra de Hezbollah. Se le reconoce a Hezbollah que ha sido parte de la defensa del país del sur, de una defensa de un país que se ha visto invadido por Israel en el pasado. Y Adrián, lo comentábamos antes, Hezbollah es financiado en parte por Irán. Si una ofensiva israelí se concreta contra Hezbollah, ¿qué podríamos esperar como respuesta de parte de Teherán? Bueno, antes cuando tú le preguntaste a Sácara si el tema de si las defensas antimisiles pueden ser abrumadas por los ataques de misiles. Esa es, digamos, la dinámica fundamental cuando hay un enfrentamiento entre misiles y sistemas antimisiles. Mismos cálculos, mismos interrogantes surgen en Taiwán. O sea, y la respuesta es que sí, que si es como si en un partido de fútbol a un arquero le patean con 20 pelotas al mismo tiempo, 20 jugadores distintos. Es muy difícil atajar eso. En el ataque que recientemente hubo, no recuerdo la fecha exacta, creo que fue el 28 de mayo, cuando Irán lanzó más de 300 misiles de distintas características y drones contra Israel, que fueron interceptados con éxito. Hay que agregar que para interceptarlos tuvieron que participar las fuerzas aéreas, y esto también es muy significativo, de Jordania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y además Arabia Saudita brindó inteligencia porque toda esta operación tuvo lugar en parte en su espacio aéreo. Entonces, es muy probable que si hay una guerra abierta, que coincido con Sácara, el antecedente de 2006 es algo que nadie pierde de vista. Se conoce una frase se le atribuye a Nasrallah una frase de cuando salió de su búnker en 2006 y vio lo que quedaba alrededor y dijo, si sabía que iba a pasar esto, no hubiese escalado el conflicto con Israel. Ese, digamos, es el arma de disuasión que sigue teniendo Israel, la idea de que la respuesta sería de verdad muy destructiva, lo cual es terrible y es realmente terrible para la región y para las perspectivas de paz que puede haber entre los pueblos a largo plazo, ¿no? Porque no hay que olvidar que a ambos lados de las fronteras hay poblaciones civiles que simplemente quieren trabajar cada día, estudiar, mirar televisión, ir a la playa y disfrutar con su familia del tiempo libre que tengan, ¿verdad? Más allá de los cálculos geopolíticos de cada uno. Ahora, yendo a tu pregunta, es algo que pondría a Irán. Esto es como que Irán maneja este conflicto por una serie de anillos concéntricos, y si Hezbollah se ve en una guerra con Israel, bueno, el conflicto llega más cerca de lo que es el corazón de todo esto, que es Irán. Respecto también de lo que fue ese enfrentamiento de tecnologías y de alianzas,
en el cual Israel logró interceptar prácticamente todo lo que lanzó Irán. Hay que decir también que la respuesta de Israel fue el lanzamiento de un único misil que hizo blanco. Hizo blanco en un sistema de radares en Isfahán, donde se supone que hay facilidades nucleares. Con lo cual, si esto fue un intercambio de mensajes, también el mensaje de Israel para Irán fue demostrar que puede llegar a donde quiere dentro de Irán, porque Irán, de la misma manera en que Israel puede ser abrumado en los cielos, Irán carece de la tecnología para defenderse de ataques de precisión. Claro, hablamos ahora de la eventual o potencial... Sí, ¿querías decir algo, Luciano? Y quería agregar algo, sí, estoy de acuerdo con Adrián en que las capacidades de Irán de defensa son mucho más débiles que las capacidades ofensivas. Y esto creo que ha quedado demostrado también por lo que ha dicho Adrián hace un momento atrás, que Israel cada vez que ha tenido la oportunidad de eliminar algún científico iraní o ha tenido la posibilidad de afectar la infraestructura nuclear iraní desde dentro, lo ha hecho. Lo que también me hace ver que, bueno, aunque estoy de acuerdo en lo que dijo Adrián también acerca del uso del derecho internacional en beneficio propio cuando se quiere y violarlo cuando no se quiere, en este caso Israel también ha violado el derecho internacional en numerosas ocasiones y realmente no tiene en cuenta el derecho internacional porque directamente no se considera sujeto al derecho internacional, como vemos con lo que se dice de las distintas instancias, o bueno, el caso que se hace de las resoluciones internacionales de Naciones Unidas o de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional Criminal. Por lo tanto, yo creo que en este caso el derecho internacional nos ayuda muy poco para entender lo que está pasando y nos ayuda muy poco a resolver lo que está pasando. Creo que como bien dijo Adrián también, aquí estamos hablando de gobiernos que están en contra de los intereses de su propia gente, que la gente lo que quiere es vivir en paz y poder desarrollar su vida normalmente, y hace ya 8 meses que estamos con poblaciones enteras en Israel, pero también en Palestina, obviamente, que no tienen vida desde hace ya mucho tiempo, y que esto se extiende o se está extendiendo a otros lugares que podrían llevar a que las poblaciones enteras del Líbano y otros países de la región también vieran su vida totalmente eliminadas por la falta de voluntad política de los líderes, y que el derecho internacional no sirve absolutamente para nada, como lo ha demostrado hasta ahora desde el 7 de octubre. Luciano, tú dices que este conflicto se está extendiendo y que podría afectar a poblaciones en otras partes. Hablas de la región, pero ya podríamos hablar incluso de Europa, porque Hezbollah amenazó con atacar también a países que asistieran a Israel en una incursión en el Líbano. Amenazó directamente a Chipre, que ha recibido tropas israelíes para algunas maniobras. Sugirió que Chipre, miembro de la Unión Europea, podría permitir que Israel utilizara sus bases en caso de una guerra a gran escala y que bajo esas condiciones sería también un objetivo atacar. ¿Qué pasa si Hezbollah ataca a un país miembro del bloque comunitario, Luciano? Bueno, eso es lo que me refiero al principio de este debate. Creo que Hezbollah no está en condiciones de hacer una cosa así porque evidentemente entraría... Bueno, es verdad que Hezbollah ya está sancionado internacionalmente, ya está incluido en la lista de organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos. Incluir a la Unión Europea dentro de este conflicto lograría que Líbano en general sea sancionado. El tema es que, claro, no se puede sancionar a Hezbollah sin sancionar al Líbano en su totalidad, y sometería al país a un aislamiento por parte de la Unión Europea, por parte de Francia y por otros países que apoyan al Líbano, básicamente que fomentaron la creación del Estado del Líbano. Y creo que el Líbano o el gobierno del Líbano no estaría dispuesto a asumir el costo político, económico y social que representa ampliar el conflicto hacia la Unión Europea, o hacia incluso si atacan a bases de Reino Unido, que es la que tiene bases en Chipre, o bases de la OTAN directamente, involucraría directamente a Estados Unidos, cosa que creo que en el cálculo que hace Nasrallah y que hacen las fuerzas de Hezbollah, incluso con directivas viniendo de Irán, no estarían en condiciones o desearían entrar en este tipo de conflicto. Tengo 2 preguntas para terminar, una para Luciano y una para Adrián. Adrián, brevemente, por favor, ¿esta decisión de Netanyahu es una decisión desesperada para tratar de desviar la atención de la crisis interna que tiene? Ayer hubo multitudinarias protestas en el país. ¿Cómo podemos entenderlo, tú que estás allí en Israel?
Bueno, yo creo que sin duda que las crisis de cada gobierno juegan un rol, también las especulaciones, el proceso electoral en los Estados Unidos, todo eso juega un rol. Pero dicho esto, también es cierto que hay 200.000 desplazados ciudadanos israelíes que no viven en sus casas desde el 7 de octubre. Gran parte de ellos son del norte y gran parte de ellos han debido dejar sus casas por el constante ataque de Hezbollah. Entonces Israel está obligado a dar una respuesta. ¿De qué características va a ser esa respuesta y cuál es el momento? Es otro interrogante, pero Israel no puede dejar de actuar en contra de Hezbollah. Y Luciano, con esto termino. Varios reportes dan cuenta de presencia de Hezbollah en América Latina. La ministra de Seguridad argentina fue una de las últimas en alertar sobre este asunto. ¿Podría verse la región amenazada por las actividades de Hezbollah también? Bueno, yo creo que no están dadas las condiciones para que eso pase. Aquí hubo un par de atentados muy importantes en la década de los 90, en los cuales se acusó directamente a miembros de Hezbollah con patrocinio iraní. Esa causa todavía, tras tantos años, no ha sido aún resuelta, pero creo que las condiciones no son las mismas que en los años 90. Es mucho más inteligencia, mucho más seguridad, y creo que Hezbollah no tiene la misma presencia en estos momentos que la que tenía en la década de los 90, por lo menos en Argentina. En cualquier caso, aumentan las tensiones allí en Medio Oriente. ¿Es una escalada de la retórica o se perfila la apertura de un nuevo frente de batalla para Israel, esta vez contra Hezbollah? Ese era el tema que discutíamos hoy con Adrián Krupnik, doctor en Historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv, y con el profesor Luciano Zácara, investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Muchas gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por su confianza. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.